Hola, muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de Física y Química en el que vamos a hablar sobre el tema 4, los cambios en la materia. Al igual que los temas anteriores, este vídeo lo vamos a dividir en dos. La primera parte vamos a ver solo el apartado 1, que es los átomos. Vamos a ver qué son los átomos, cómo están estructurados, vamos a ver cuál es la tabla periódica con sus elementos y finalmente vamos a distinguir entre átomos aislados, elementos y cristales. En la segunda parte vamos a hablar sobre los cambios físicos y químicos, viendo cuál es la diferencia entre ellos, y entraremos en el tercer apartado dentro ya de los cambios químicos, que también se denominan reacciones químicas. Dentro de las reacciones químicas vamos a ver cómo podemos aumentar la velocidad de las reacciones, vamos a ver cuáles son las reacciones más comunes que existen a nuestro alrededor y por último vamos a ver en qué consiste la ley de la conservación de la materia y practicar los ajustes de las reacciones. Vamos con los cambios físicos y químicos. La diferencia entre física y química es algo que ya hemos tratado en el comienzo del tema 1, así que si no os acordáis os recomiendo que le echéis un vistacito rápido. Ahora vamos a entrar en diferenciar qué es un cambio físico y qué es un cambio químico. Pues un cambio físico consiste en una transformación de la materia, un cambio en la materia en la que no varía la composición o la naturaleza de esta. Es decir, no varía la fórmula de la materia. Por ejemplo, yo tengo aquí cubitos de hielo. El hielo, que es agua, es H2O. Si yo el hielo lo fundo y lo transformo en agua líquida, seguirá siendo H2O. Y si ese agua líquida la pongo a hervir y se transforma en gas, en vapor de agua, seguirá siendo H2O. Es decir, es un cambio en el que no varía la naturaleza o composición o fórmula química de la sustancia. Luego también tenemos otros ejemplos más sencillos, como por ejemplo cortar o romper algo. Si yo tengo un papel y lo rompo, el papel no se transforma en otra cosa distinta. O si yo tengo una roca, un granito, y lo parto en dos, no se transforma de repente en una caliza, no, seguirá siendo un granito, pero roto. Si yo estiro una goma, la goma sigue siendo la misma. O si yo disuelvo azúcar en el café, lo que tendremos ahora es una mezcla en la cual tendremos el café y el azúcar disuelto, pero cada una de esas dos sustancias sigue manteniendo su fórmula y sus propiedades. Entonces, ¿cuáles son los tres ejemplos más típicos de cambios físicos? Son los cambios de estado, pasar de sólido a líquido, de líquido a gas o viceversa, algo que hemos trabajado en el tema anterior y que hay que saberse ya bastante bien. Las mezclas y su separación, también trabajadas en el tema anterior. ¿Por qué? Porque si yo tengo un cuenco con hierro y otro con azufre y los mezclo, ahora los dos juntos, tendré los granos de hierro y de azufre juntos, pero siguen siendo las mismas sustancias. La fórmula no ha cambiado. El hierro sigue teniendo sus propiedades y el azufre las suyas. Y luego sabemos que se pueden volver a separar si pasamos un imán por encima. Y por último, los cambios de temperatura o de tamaño. Si nosotros, por ejemplo, como os mostraba aquí, estiramos una goma, cambia su tamaño, pero no cambia su fórmula, sigue siendo una goma. Esto sucede también cuando nosotros aplicamos calor o frío. Si nosotros aplicamos calor, ¿qué sucede con los materiales que sean sólidos? Que se dilatan, que crecen un poco. Y, en cambio, si baja la temperatura, esos materiales se contraen, se hacen más pequeños, porque como las partículas, recordad, del tema 2, se movían a menor velocidad, vibraban menos, entonces podían juntarse más y las fuerzas de cohesión eran mayores. Así que los sólidos se contraían. Por lo tanto, un cambio de temperatura de tamaño lo único que hace es simplemente que aumente o disminuya la proporción, pero que no cambie la fórmula de la sustancia. Si aquí, por ejemplo, tengo una barrita de hierro y la caliento, crecerá un poco porque se dilata, pero seguirá siendo hierro. Y sin embargo, los cambios químicos sí que son transformaciones en las que varía la composición de la sustancia. Es decir, que la fórmula química de una sustancia varía después de un cambio. Ejemplos. Si yo tengo por aquí un bosque que está formado pues, por maderas, cuyos elementos suelen estar hechos de carbonos y de hidrógenos, al quemarlo, la fórmula química cambia completamente. Se trataría de una combustión. En el caso de una lata de aluminio o de hierro, si yo tengo un metal expuesto al aire y este está en contacto con el oxígeno, se oxida y deja de ser una lata de aluminio. Ahora es una lata de óxido de aluminio, que es una sustancia completamente distinta y nueva, una fórmula química nueva, es decir, que ha variado la composición. Y luego tenemos otros ejemplos que vamos a ver a continuación,
como son la electrólisis del agua. Si nosotros tenemos agua y le aplicamos una descarga eléctrica, ¿qué es lo que vamos a obtener? Que la molécula del agua, que es H2O, se va a separar en dos moléculas simples, en el gas hidrógeno por un lado y en el gas oxígeno por otro lado. Por lo tanto, teníamos una molécula y al aplicarle una descarga, aplicamos una reacción química, comienza o se produce una reacción química que lo que hace ahora es que obtenemos dos sustancias completamente nuevas y distintas. Otro ejemplo son las oxidaciones y las combustiones. Cuando los elementos de la naturaleza, los compuestos de la naturaleza, reaccionan con el oxígeno, se transforman en cosas completamente distintas. La oxidación, si nosotros tenemos un hierro que está a la intemperie en contacto con el oxígeno, muy lentamente este se va transformando en una sustancia completamente nueva, que es un óxido de hierro, que no tiene nada que ver con el hierro anterior. Luego tenemos las combustiones, que las combustiones vienen a ser una oxidación, pero mucho más rápida y mucho más bestia. Nosotros tenemos ahora un compuesto de carbonos y de hidrógenos, como es la madera, ¿vale? Un compuesto con una serie de carbonos y de hidrógenos, no sabemos cuántos, que va a reaccionar con el oxígeno cuando salta una chispa y lo va a consumir, para formar dos elementos completamente nuevos, que es el dióxido de carbono y el vapor de agua, que se emiten a la atmósfera en forma de gases a través de las combustiones. Luego tenemos los procesos industriales. ¿En qué consisten los procesos industriales? O mejor dicho, ¿para qué sirve la industria? La industria sirve para coger materias primas del medio, coger minerales o rocas y transformarlas en otras completamente distintas. Entonces, la industria es un ejemplo de cambio químico. Y por último, y no por ello menos importante, tenemos las reacciones químicas de la vida, que fundamentalmente nosotros vamos a ver dos, que son la fotosíntesis y la respiración celular. Y aquí tenemos la fórmula ejemplo, es una fórmula importantísima ya no solo para física y química, sino para biología, porque hay que estudiarla y hay que sabérsela bastante bien. ¿En qué consiste esta fórmula? Bueno, la fotosíntesis, todos sabemos lo que es. Las plantas, como son autótrofas, cogen compuestos del medio para generar su propio alimento y así obtener energía. Entonces las plantas cogen el dióxido de carbono de la atmósfera, que va a reaccionar con el agua que cogen o que adquieren a través de las raíces, para que con la ayuda de la energía solar, para que con ayuda de la luz del sol, genere compuestos azucarados, que es la glucosa, y elimine un residuo extra, que es el que nosotros aprovechamos, que es el oxígeno. Entonces, esto es una reacción química. ¿Por qué? Porque partimos de dos elementos y formamos dos completamente distintos y nuevos, es decir, que la fórmula ha cambiado. Y nosotros, en nuestras células, sucede la reacción contraria. Como nosotros somos heterótrofos, nosotros no generamos nuestro propio alimento, tenemos que consumirlo. Nosotros consumimos glucosa y respiramos oxígeno, y gracias a esto generamos calor y energía, que es la que aprovechamos para vivir. ¿Y qué producimos como residuos? Agua, que se elimina a través de la orina, y dióxido de carbono, que lo eliminamos a través de los pulmones cuando estamos expirando. Entonces, esta misma reacción sirve para explicar la fotosíntesis, es decir, lo que hacen las plantas, que pasa de izquierda a derecha, y lo que hacen nuestras células, que pasa de derecha a izquierda, por supuesto siempre con excepciones. Y entramos en el último apartado del tema, que son las reacciones químicas. Bueno, pues a los cambios químicos que acabamos de explicar también se les conoce con el nombre de reacciones químicas. ¿Y en qué consiste esto? Pues en lo que os acabo de comentar. Tenemos unas sustancias que se juntan y que reaccionan para dar otras completamente nuevas y distintas. Entonces, a las sustancias que reaccionan en un primer momento, las sustancias que teníamos en un primer momento, las vamos a llamar, y esto es muy importante, reactivos, y el resultado van a ser los productos. Pero si nos fijamos, en realidad, ¿qué es lo que sucede en una reacción química? Lo que sucede es simplemente que las dos moléculas que reaccionan lo que hacen es intercambiar sus átomos, porque vamos a fijarnos. En los reactivos, que es todo esto, tenemos un átomo de hidrógeno por aquí y otro de aquí. Y en los productos, ¿qué tenemos? El agua, que justamente tiene esos dos átomos de hidrógeno. Luego, en los reactivos tenemos el cloro por aquí y el sodio por aquí. Y en los productos los tenemos efectivamente de nuevo, pero ahora están juntitos.
Y luego también tenemos el oxígeno, que estaba antes unido a un sodio y a un hidrógeno, y en los productos sigue estando ese mismo oxígeno, pero ahora está unido a otras dos cosas distintas, a otros dos hidrógenos. Por lo tanto, ¿qué es una reacción química? Es un intercambio de átomos que se produce entre los reactivos. Pero claro, para que se produzca ese intercambio, debe pasar que los reactivos deben colisionar entre sí, pero la colisión tiene que ser de una manera muy específica. A esto es a lo que se le denomina teoría de las colisiones, que es que para que se produzca una reacción química, es decir, para que los elementos de los reactivos se intercambien, la colisión, el choque, debe ser con suficiente energía para que los elementos se rompan y se puedan reunir de nuevo con otros distintos, y tiene que ser con una correcta orientación, es decir, que no vale que los reactivos se choquen de cualquier forma, tienen que chocarse con una orientación determinada para que los enlaces de los productos sean los más elaborados. Entonces aquí tenemos un ejemplo en el que tenemos una molécula simple de yodo y una molécula simple de hidrógeno, formada por 2 átomos de yodo y 2 átomos de hidrógeno. Para que se produzca una reacción química debe haber un choque eficaz. ¿Cómo debe ser ese choque? Debe ser bien orientado, con una correcta orientación y con una suficiente energía. ¿Para qué? Para formar productos que son completamente nuevos, que es el yoduro de hidrógeno. Si el choque, en cambio, no es eficaz, porque, por ejemplo, la orientación no es la adecuada o no hay suficiente energía para ello, ¿qué es lo que sucede? Pues que las partículas no mezclan entre sí los átomos, sino que rebotan y cada una se va para un lado y no se produce ese intercambio de átomos, es decir, que no se produce la reacción química. Hay que tener muy clara la teoría de las colisiones para poder entender mejor el siguiente apartado. Entonces hay que acordarse de que para que se produzca una reacción, para que se produzca un intercambio de átomos, el choque entre los reactivos debe de ser con una correcta orientación e, importante, con suficiente energía. Entonces las reacciones químicas pueden ser o rápidas o lentas y va a depender de una serie de parámetros. El primero es la temperatura. Como vimos en el tema 2, cuando aumenta la temperatura, las partículas, los átomos de los que está hecho la materia, se empiezan a mover cada vez más rápido. Entonces, ¿qué sucede? Que si se mueven más rápido, los reactivos tienen más posibilidades, debido a ese movimiento, de chocarse con una energía adecuada. Por lo tanto, al tener más posibilidades de chocarse con energía correcta, aumenta así la velocidad de la reacción. Al aumentar la temperatura, aumenta la velocidad de la reacción. En segundo lugar, la concentración de los reactivos. Si nosotros cada vez tenemos más reactivos, cada vez tenemos más sustancias que si se chocan se transforman en otras nuevas, cuantas más tengamos, más posibilidades hay de que choquen. Por lo tanto, si aumentamos la cantidad de reactivos, aumenta la velocidad de la reacción. En siguiente lugar es la superficie de contacto. Este es un poco más complicado de entender. El ejemplo lo tenemos aquí. Si nosotros tenemos dos reactivos, que es este bloque rectangular de aquí y luego esta molécula simple que rodea, recordad que para que se produzca la reacción tienen que chocar. Entonces, ¿qué pasa? Que de este bloque de aquí, solo los átomos que están por fuera van a chocar contra el otro reactivo. Si nosotros, sin embargo, cortamos en muchos trocitos este reactivo, el del centro, y ahora lo tenemos así desgajado, ahora hay muchas más posibilidades de que los dos reactivos choquen entre sí. Por lo tanto, si nosotros hacemos más pequeños los reactivos, o dicho de otra forma, aumentamos la superficie que tienen los reactivos de contacto, la velocidad de las reacciones será mayor. El ejemplo que yo pongo normalmente es el de un filete. Si nosotros ponemos un filete en una sartén, tarda su tiempo en hacerse. Pero si nosotros ese filete, antes de hacerlo, lo cortamos en muchos trozos y lo ponemos en la sartén, el mismo filete tarda mucho menos tiempo en hacerse. Porque como lo hemos hecho más pequeño, ahora tiene mucha más superficie de contacto con la sartén y puede hacerse mucho antes. Pues lo mismo pasa con este apartado en cuanto a las reacciones químicas. Y el último son los catalizadores. Los catalizadores son sustancias específicas que añadimos en una reacción para que ésta vaya más rápido. Un ejemplo muy típico y que se estudiará en biología, sobre todo a partir de tercero de la ESO, son las enzimas, que son elementos, son catalizadores que se utilizan en las reacciones de los organismos para que éstas sucedan a velocidades que casi ni se pueden medir.
Y luego, como ejemplos de reacciones a nuestro alrededor, tenemos combustiones. ¿Dónde encontramos combustiones a nuestro alrededor? Bueno, pues en las cocinas que sean de gas, en las calefacciones, en el transporte, que consiste básicamente en una quema controlada de combustible, y los incendios forestales u otro tipo de incendios que podamos ver. ¿En qué consiste una combustión? Consiste en que un compuesto reacciona con el oxígeno para dar sustancias completamente nuevas. Luego también tenemos, voy a pasar aquí al último apartado, las oxidaciones. ¿En qué consiste la oxidación? Es lo mismo que una combustión, pero mucho más lento en el tiempo. Una oxidación es que tenemos un compuesto, como puede ser el hierro o el aluminio, que en contacto con el oxígeno se transforma en una sustancia completamente nueva, como es un óxido de hierro o un óxido de aluminio u otro tipo de metales. Este tipo de reacciones las vemos, pues, por ejemplo, en las barandillas, en las vallas metálicas que están corroídas, la corrosión de los metales. Y luego los últimos ejemplos de reacciones a nuestro alrededor son los industriales. ¿Para qué sirve la industria? Bueno, pues como comentaba antes, si nosotros tenemos o obtenemos materias primas del medio, las transformamos en la industria en otras completamente nuevas para ya nuestro beneficio. Por ejemplo, si nosotros extraemos minerales del medio, de esos minerales, a partir de reacciones químicas, obtenemos otras sustancias que ya sí que vamos a poder aprovechar. Además, la industria también sirve para obtener energía, que puede ser incluso una combustión. Bueno, y comenzamos el último apartado del tema. Como acabamos de ver, las reacciones químicas consisten en un intercambio de átomos entre los reactivos. ¿Para qué? Para formar sustancias nuevas o elementos o moléculas nuevas que se llaman productos. Pero aquí sucede una cosa, y es que la materia no se puede crear ni destruir, solo se puede transformar, que es algo que ya dijo Antoine de Lavoisier para elaborar su ley de conservación de la materia. Entonces aquí nos aparece un nuevo problema, y es que tiene que haber el mismo número de átomos de cada elemento en los reactivos que en los productos, porque lo que sucede es un intercambio, no puede haber más átomos de hierro aquí que aquí, ni más átomos de oxígeno aquí que aquí. Tiene que haber el mismo número en todos los reactivos que en todos los productos, porque recordad que solo sucede un intercambio, la materia ni se crea ni se destruye. ¿Qué tendremos que hacer entonces a partir de ahora? Tendremos que ajustar la reacción, tendremos que multiplicar las moléculas tanto de los reactivos como de los productos, añadiendo numeritos delante. A esto es a lo que se va a llamar ajuste de una reacción o estequiometría. Que aquí tenéis escrita esa palabra. Bueno, para ajustar una reacción por tanteo, que es como se estudia en segundo de la ESO, lo primero que tenemos que hacer es, aquí tenemos un ejemplo y vamos a ir trabajando sobre este. Lo primero que tenemos que hacer es observar el número de átomos que tiene cada elemento en los reactivos y compararlo con los productos. Bueno, pues aquí tenemos que reaccionan dos reactivos, que es nitrógeno gas con hidrógeno gas, para dar un producto que es el NH3, que ya hemos visto en el apartados anteriores, que este es el amoníaco. Pues ahora vamos a ver si coinciden el número de átomos de los elementos en los reactivos y en los productos. Y nosotros vemos que tenemos 2 de nitrógeno en los reactivos y solo 1 de nitrógeno en los productos, que es esta bolita más grande. Y sin embargo tenemos 2 átomos de hidrógeno en los reactivos y 3 en los productos. Por lo tanto, esta reacción se dice que no está ajustada. ¿Por qué? Porque no hay el mismo número de átomos de nitrógeno y de hidrógeno en los reactivos que en los productos. ¿Qué tenemos que hacer ahora entonces? Lo que tenemos que hacer es colocar números delante de cada molécula, que viene a significar que lo que hacemos es sencillamente multiplicar la molécula, para que así el número de átomos de cada elemento sea igual en los reactivos y en los productos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Como nosotros teníamos dos átomos de nitrógeno en los reactivos y solo 1 en los productos, ahora lo que vamos a hacer es multiplicar la molécula de amoníaco por 2. Y ahora se transforma en 2NH3. Y me podéis preguntar, ¿y por qué no hacemos sencillamente es ponemos una bola aquí más de nitrógeno, ponemos N2H3 y ya está? Bueno, pues porque ahí lo que estamos haciendo es, en vez de obtener 2 amoníacos, es transformar el amoníaco en una cosa completamente distinta y que no se forma con esta reacción. Por lo tanto, estamos cambiando la materia y eso no se puede hacer.
lo único que podemos hacer es multiplicar moléculas, es decir que en vez de que haya solo una molécula de amoníaco, que haya 2 o que haya 3 o las que haga falta. Eso sí se puede hacer. Pues entonces nosotros lo que vamos a hacer en primer lugar es decir que haya 2 moléculas de amoníaco en vez de una. Pues ahora vamos a contar. Ahora tenemos 2 átomos de nitrógeno que justo coincide. Tenemos 2 átomos de nitrógeno en los reactivos y 2 en los productos. Pero ahora ¿cuántos tenemos de hidrógeno? De hidrógeno tenemos 2, 3, 4, 5, 6. O visto de otra forma, 2 por 3, 6 átomos de hidrógeno. Y aquí tenemos 2. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer ahora para que en los reactivos haya 6 átomos de hidrógeno también? Pues esta molécula, ¿por cuánto habrá que multiplicarla? Habrá que multiplicarla por 3. Y ponemos un 3 delante. Ahora sí, tenemos una molécula de nitrógeno con 2 átomos y que como aquí tenemos también 2 átomos de nitrógeno, ya está ajustado. Y luego aquí tenemos 3 moléculas de hidrógeno gas, 1, 2 y 3. ¿Con cuántos átomos en total? 6 átomos de hidrógeno. ¿Y cuántos átomos de hidrógeno tenemos aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por lo tanto, ahora sí, la reacción ya se considera que está ajustada, porque tenemos el mismo número de átomos de cada elemento en los reactivos que en los productos. Importante y fundamental, solo podemos multiplicar moléculas, solo podemos poner números delante para incrementar el número de moléculas. Nunca podemos cambiar los subíndices o los números que tenemos aquí debajo, porque si no lo que estamos haciendo es transformar una materia en otra y eso no puede ser. Como este apartado del tema es un poquito más complicado, vamos a ver algún ejemplo más del ajuste de las reacciones. Lo primero de todo, identificar cuáles son los reactivos y cuáles los productos. En este caso solo tenemos un reactivo, que es el cloruro de sodio, NaCl, y de productos tenemos sodio por un lado y clorogas por otro. Lo primero que hay que hacer, contar átomos. Pues contamos el número de átomos en los reactivos y en los productos. En los reactivos vemos que tenemos uno de cloro y uno de sodio. ¿Por qué? Porque como no hay subíndice significa que tiene uno de cada. Y en los productos tenemos uno de sodio y 2 de cloro. Por lo tanto, el sodio sí que está ajustado, pero el cloro no, porque aquí cloro en los reactivos solo tenemos uno y aquí en los productos tenemos 2. Así que, ¿qué tenemos que hacer? Lo que tenemos es que incrementar esta molécula multiplicándola por 2. Ahora ya sí, tenemos 2 moléculas de cloruro de sodio y el cloro, si os fijáis, que son estas bolitas de aquí, ya tenemos 2 de cloro y 2 de cloro. Está ajustado, perfecto, pero la hemos liado, porque ahora tenemos aquí 2 de sodio y aquí solo una. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora para que esté ajustado el sodio? Pues multiplicar en los productos la molécula sencillamente por 2. Y ahora sí, ya tenemos 2 moléculas de cloruro de sodio que hace que haya 2 átomos de sodio y 2 de cloro. Y aquí tenemos 2 moléculas de sodio que hace que haya 2 átomos. Así están ajustados los sodios. Y cloro, como solo tenemos una molécula pero con 2 átomos, ya está ajustado porque aquí tenemos 2 y aquí tenemos 2. Así que al fin y al cabo, este tipo de ejercicios, la estequiometría o el ajuste de las reacciones, ¿en qué consiste? Consiste en sumar átomos y multiplicar moléculas. No tiene ninguna dificultad. Pero vamos a poner más ejemplos. Aquí tenemos que reaccionan el agua y el sodio, son los reactivos, para dar una serie de productos, que es el hidróxido de sodio y el hidrógeno gas, dos distintos. Pues vamos a hacer el recuento de átomos. En los reactivos tenemos uno de sodio, aquí, 2 de hidrógeno, estas bolitas grises, y 1 de oxígeno. Y en los productos tenemos aquí, con el hidróxido de sodio, una de hidrógeno, una de oxígeno y una de sodio, y luego otras 2 de hidrógeno. Por lo tanto, en los productos tenemos una de oxígeno y en los reactivos una de oxígeno. Está ajustado. En los reactivos tenemos una de sodio y en los productos una de sodio. Está ajustado. Pero en los reactivos tenemos 2 de hidrógeno en total y en los productos tenemos 1, 2 y 3 de hidrógeno. Por lo tanto, el hidrógeno no está ajustado. Así que, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues en primer lugar, multiplicamos esta molécula por 2. Y ahora sí, tenemos un 2, 3, 4 de hidrógeno y 2 de oxígeno.
se nos ha desajustado el oxígeno. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que haya 2 de oxígeno? Ponemos un 2 aquí. Y ahora ya sí tenemos 2 de hidrógeno, perdón, 2 de oxígeno aquí, 2 de oxígeno aquí. Oxígeno ajustado. ¿Y las de hidrógeno se han ajustado? Vamos a verlo. 1, 2, 3, 4 de hidrógeno y 1, 2, 3, 4 de hidrógeno. Se nos ha ajustado también el hidrógeno. Pero ¿qué ha pasado con el sodio? Que después de hacer estos movimientos, estas multiplicaciones, ahora tenemos aquí 2 de sodio y aquí solo 1. Por lo tanto, muy sencillamente, ¿qué es lo que tenemos que hacer para que haya el mismo número de sodios? Pues multiplicar esta por 2. Consejo para este tipo de reacciones que son más complicadas. Aquellos elementos que están solos, como es el sodio, son los últimos que tenemos que dejar para ajustar, para que sea más fácil. Primero vamos buscando cómo ajustar los hidrógenos, pero claro, para ello seguramente tengamos que desajustar otras cosas que luego probablemente tendremos que arreglar. Vamos con otro ejemplo más, en el que tenemos que el carbonato de potasio reacciona con el carbono para dar monóxido de carbono y potasio como productos. Entonces, vamos a hacer el recuento de átomos. En los reactivos tenemos de potasio 2, representados con estas bolitas. Y en los productos, ¿cuántas? 1, por lo tanto, no está ajustado. Carbonos, aquí tenemos 1 y aquí 1, por lo tanto en los reactivos hay 2 de carbonos. Y en los productos hay solo 1 de carbono, tampoco está ajustado. Y por último el oxígeno, que tenemos aquí O3, tenemos 3 átomos de oxígeno en los reactivos y solo 1 en los productos, por lo tanto no está ajustado. Así que, de nuevo, como os di consejo antes, aquellos átomos que están aislados, como es el carbono y el potasio, los vamos a dejar para el final para ajustarlos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ajustar primero? El oxígeno. Si aquí tenemos 3 de oxígeno y aquí 1, ¿qué tenemos que hacer para que haya el mismo número? Multiplicar esta molécula por ¿cuánto? Por 3. Pero claro, aquí nos la lía un poco, porque efectivamente ahora tenemos 3 de oxígeno aquí y 3 de oxígeno aquí, pero se ha desajustado el carbono, porque el carbono ahora tenemos 1, 2 y 3 y aquí solo tenemos 2. Pues ¿qué tenemos que hacer para que haya ahora aquí 3 de carbono? Pues sencillamente multiplicar esta molécula por 2. Si multiplicamos este carbono por 2, 1 por 2, 2, más 1 de aquí, ya tenemos 3 carbonos en los reactivos y 3 carbonos en los productos. Ya tenemos 3 oxígenos en los reactivos y 3 oxígenos en los productos. ¿Qué nos queda por ajustar? El potasio. Tenemos aquí 2 y aquí 1. Pues ¿qué hacemos para ajustar este potasio? ¿Por cuánto hay que multiplicarlo para que nos dé 2? Por 2. Y ahora ya sí está la reacción completamente ajustada, porque tenemos el mismo número de átomos en los reactivos que en los productos. Y vamos con el último ejemplo, que es una combustión. ¿Por qué? Porque tenemos un compuesto de carbonos y hidrógenos, C2H4, que reacciona con el oxígeno para dar como residuos dióxido de carbono y agua. Entonces dibujamos aquí las moléculas. Tenemos 2 átomos de carbono y 4 de hidrógeno en los reactivos y solo 2 átomos de oxígeno en los reactivos. Y en los productos tenemos un átomo de carbono por aquí, 2 átomos de hidrógeno por aquí y de oxígeno, cuidado, hay que vigilar esto, tenemos 2 más 1 de aquí, 3 de oxígeno. Por lo tanto, el oxígeno no está ajustado, al igual que el carbono y que el hidrógeno. Ninguno de los elementos está ajustado. Como os comenté, aquellos elementos que estén aislados son los últimos que vamos a dejar para ajustar. Pues vamos a empezar, por ejemplo, con el carbono. Aquí vemos que tenemos 2 de carbono y aquí 1. ¿Qué hacemos para que haya 2 de carbono? Ponemos aquí un 2. Así ya tenemos el carbono ajustado. Pero el oxígeno sigue sin estar ajustado porque aquí tenemos un 2, 3, 4, 5. O dicho de otra forma, 2 por 2, 4, más 1, 5. Ahora vamos a intentar ajustar el hidrógeno. Si aquí nosotros tenemos 4 de hidrógeno y aquí 2, ¿qué hacemos para que estos 2 de hidrógeno se transformen en 4? Multiplicarlo por 2, facilísimo. Ahora tenemos 2 moléculas de agua, las dibujamos para que el recuento sea mucho más sencillo. Y ahora vemos que el carbono, que lo ajustamos antes, está bien, y el hidrógeno, ya tenemos 4 aquí y 4 aquí de hidrógeno. ¿Qué nos queda por ajustar? El oxígeno, porque ahora en todos los productos tenemos 2 por 2, 4, más 2, 6. O lo contamos en el dibujo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 de oxígeno. Y aquí solo tenemos 2.
pero ¿qué podemos hacer para que aquí haya 6 de oxígeno? ¿Por qué habría que multiplicar esta molécula? ¿O cuántas veces tendríamos que tener esta molécula para que haya 6 átomos de oxígeno? Pues multiplicarla por 3 de oxígeno. Y ahora ya sí tenemos esta reacción completamente ajustada, con el mismo número de carbonos, de hidrógenos y de oxígenos, tanto en los reactivos como en los productos. Para que vosotros mismos veáis si lo habéis entendido bien, os voy a poner estos 5 ejemplos sobre el ajuste de las reacciones químicas por tanteo, que siguen más o menos la metodología que hemos visto hasta ahora, para que lo intentéis. Entonces, ahora le dais a pause, lo intentáis y justo a continuación vais a tener las soluciones.